Buenos días, el día de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios del tema rectas paralelas. Empecemos. Ejercicio número 1. Nos dicen calcular x si L1 y L2 son paralelas. L1 y L2, que son estas dos rectas, llegan a ser paralelas, es decir, nunca se intersectan. Tenemos el ángulo 15x, 12x y 13x. Solución. Podemos ir completando los ángulos cuando dan media vuelta y utilizar la regla del serrucho. Pero hay otra manera sencilla también de poder encontrar el valor de x. Cuando se tienen tres ángulos que están ubicados en un mismo sentido, es decir, todos están a la derecha, A, B y C, entre dos rectas paralelas, como observas, ¿qué se llega a cumplir? Que la suma de esos tres ángulos, A más B más C, es igual a 360 grados. Y esta propiedad es la que vamos a utilizar en el ejercicio. Entonces, ¿qué se llega a cumplir con estos tres ángulos? Entonces, ¿qué se llega a cumplir? Que la suma de estos tres ángulos, 15x más 12x más 13x, todo es igual a 360. 15 más 12, 27. 27 más 13 es 40x. Y esto es igual a 360. El 40 pasa a dividir a 360. ¿Cuánto nos daría esa división? Esa división nos daría 9. Por lo tanto, x vale 9. Ejercicio 2. Nos piden calcular x en estas rectas paralelas y se tiene este gráfico. Podemos observar lo siguiente, que en este ejercicio podemos utilizar la propiedad del abanico, donde se tenían los ángulos que se formaban en este tipo de figura a través de dos rectas paralelas, que se llegaba a cumplir que los ángulos A, B, C y D sumaban 180. En este caso, ¿quiénes son esos ángulos que van a sumar 180 en este gráfico? Van a ser 2x, va a ser 3x y va a ser el ángulo de 90. Esos tres ángulos, por propiedad, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 180. 2x más 3x más 90, todo eso es igual a 180. 2x más 3x es 5x igual. El 90 pasa a restar a 180. 180 menos 90 nos daría 90. Y eso es igual a 5x. Entonces, ¿cuánto nos saldría x? El 5 pasa a dividir a 90 y x resultaría ser 18. Esa es la respuesta. Ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? Calcula x en el gráfico. Como observamos, el ángulo x se encuentra en la parte inferior del gráfico. Tenemos el ángulo de 80, el ángulo de alfa y el ángulo de x. Debemos recordar dos reglas importantes en las rectas paralelas. Primero vamos a recordar la regla de la z. Cuando se tiene la regla de la z, ¿eso qué nos indica? Que los ángulos que te voy a señalar que son 80 y alfa, ¿cómo son? Son iguales. Por lo tanto, el primer dato es que 80 es igual a alfa. Entonces vamos a ir completando. Si alfa es igual a 80, aquí también es alfa, entonces vale 80. Recordemos algo muy importante también, que así como hay una regla de la z, también hay una regla de la c. Si los ángulos forman una c de casa, ¿qué se cumple? Que los ángulos deben sumar 180, es decir, 80 más, con el ángulo de 80 más x deben sumar juntos 180, esa es la propiedad. Es decir, 80 más x, todo eso es igual a 180. 80 más 80, 160 más x igual a 180. El 160 pasa a restar a 180. X llega a ser igual a 180 menos 160. ¿Y cuánto es esa diferencia? 180 menos 160, eso es 20. X vale 20. En el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. ¿Qué nos dice? Calcule el valor de x en este gráfico donde se tienen dos rectas paralelas y donde podemos también utilizar una de las propiedades más usadas, que es la regla del serrucho. Entonces vamos a empezar por la parte izquierda. Vamos a aplicar la regla del serrucho. ¿Y en qué consiste? En sumar los ángulos que se encuentran a la derecha, que son 10 y y, con los ángulos que se encuentran a la izquierda, que son 30 y 60. La suma de esos ángulos es la misma. Entonces tendríamos 30 más 60 igual a 10 más y. 30 más 60 es 90, y eso es igual a 10 más y. El 10 pasa a restar a 90, sería 90 menos 10, y esa diferencia nos sale 80.
Por lo tanto, y ¿cuánto vale? Vale 80. En la parte derecha también podemos utilizar la regla de serrucho. ¿Y en qué va a consistir? En sumar los ángulos de la derecha, que son 3x con 2x, 3x más 2x, y eso debe ser igual al ángulo que se encuentra en el medio o a la izquierda, que es y. 3x más 2x es 5x. ¿Y cuánto valía y? Eso valía 80. El 5 pasa a dividir a 80, sería 80 sobre 5. ¿Y cuánto es esa división? Esa división sale 16. Por lo tanto, el x es 16 en el ejercicio.